Lina llegó al jardín de infancia para recoger a los niños. Observó a los padres a su alrededor, todos cansados y somnolientos. Sintiéndose agotada, decidió no bajarse del auto de inmediato. Necesitaba un momento de silencio antes de recoger a los niños y dirigirme a casa. Mientras miraba el edificio del jardín de infantes, Lina se encontró pensando en cuánto había cambiado su vida desde que se convirtió en madre. Antes era libre de hacer lo que quisiera, sin preocuparse por responsabilidades ni horarios. Ahora su vida giraba en torno a sus hijos, y cada momento libre era una oportunidad para descansar un poco antes de la siguiente tarea. Se preguntó cómo sería si hubiera tomado decisiones diferentes. Si hubiera continuado su carrera en lugar de centrarse en su familia, es posible que ahora se encuentre en un lugar completamente diferente. Pero no hubo tiempo para arrepentimientos. Amaba a sus hijos más que a nada y haría cualquier cosa por ellos. Decidida a afrontar la ajetreada tarde que se avecinaba, Lina finalmente salió del coche y caminó hacia el edificio del jardín de infancia. Al entrar, fue recibida por el ruido alegre de los niños jugando y hablando emocionados. Ella sonrió al verlos, sintiéndose agradecida de tener la oportunidad de ser madre. Al conocer a sus hijos, Lina se dio cuenta de lo rápido que estaban creciendo. Parecía ayer que eran bebés indefensos, y ahora corrían por el jardín de infancia, llenos de energía y entusiasmo. Los abrazó cariñosamente, sintiéndose conmovida al ver cuánto habían crecido desde que los dejó esa mañana. Mientras regresaban al auto, Lina pensó en qué cocinar para la cena y qué tenía que hacer en casa antes de acostar a los niños. Sabía que sería una noche muy ocupada, pero estaba decidida a hacerla especial para sus hijos. Cuando llegaron a casa, Lina ayudó a los niños con sus tareas y preparó la cena. Mientras comían, hablaban sobre su día en la escuela y las cosas que querían hacer el fin de semana. Lina sonrió mientras los escuchaba hablar con entusiasmo sobre sus planes, sintiéndose agradecida de tener una familia tan maravillosa. Después de cenar, Lina acostó a los niños y les leyó un cuento. Mientras los veía quedarse dormidos, sintió una oleada de amor y gratitud inundar su corazón. Por muy cansada que estuviera, ser madre era lo más importante y gratificante que había hecho en su vida. Mientras esperaba en el coche, Lina se sorprendió con la llegada de su amiga Galina, que vivía en el mismo complejo de apartamentos. Caminaron juntos hasta el jardín de infantes y hablaron de que rara vez se veían estos días. Lina estaba feliz de tener la compañía de Galina, aunque fuera por poco tiempo. Galina fue una presencia reconfortante para Lina. Se conocían desde la infancia y compartían muchos recuerdos felices juntos. Sin embargo, en los últimos años sus vidas habían tomado rumbos diferentes y cada vez se veían menos. Mientras caminaban, Galina le contó a Lina los desafíos que enfrentaba en su trabajo y su vida personal. Parecía que estaba pasando por un momento difícil y Lina se sintió triste por no haber estado allí para apoyarla. Por otro lado, Galina también estaba interesada en cómo Lina afrontaba la maternidad y la vida en general. Lina compartió sus propias luchas y triunfos, sabiendo que podía confiar en que Galina la escucharía sin juzgarla. Mientras se acercaban al jardín de infantes, Lina sintió una sensación de tristeza al darse cuenta de lo distante que se había vuelto de su amiga en los últimos años. Se prometió a sí misma que haría un esfuerzo por reconectarse con Galina y estar ahí para ella cuando la necesitara. Al llegar al jardín de infancia, Lina y Galina se despidieron con un cálido abrazo. Fue reconfortante saber que a pesar de los muchos cambios en sus vidas, su amistad seguía intacta. Mientras veía a Galina alejarse, Lina sintió que se le encogía el corazón. Se preguntó cómo sería si las cosas hubieran sido diferentes, si todavía estuvieran tan cerca como antes. Pero sabía que no tenía sentido vivir en el pasado. Lo importante era centrarse en el presente y hacer lo mejor que pudiera para mantener vivas sus amistades. Al entrar al jardín de infantes, el director se acercó a Lina y la saludó calurosamente. El director preguntó si Lina estaba inscribiendo a sus hijos en el jardín de infantes. Lina explicó que ese día iba a recoger a los niños, pero tenía la sensación de que tal vez había perdido la oportunidad de enviarlos al jardín de infancia. La conversación con el director hizo surgir en Lina sentimientos contradictorios. Por un lado, sabía que inscribir a sus hijos en el jardín de infancia sería una buena oportunidad para que aprendieran y socializaran con otros niños. Por otro lado,
le preocupaba que tal vez fuera demasiado pronto para separarse de ella por ese día. Mientras hablaba con el director, Lina notó que otras madres y padres llegaban a recoger a sus hijos. Se preguntó si tenían las mismas preguntas y preocupaciones que ella tenía sobre el jardín de infantes. El director continuó hablando de los beneficios de la guardería y de cómo los niños se adaptaron rápidamente al entorno. Le ofreció a Lina un recorrido por el jardín de infantes y le explicó que podría ayudarla a tomar una decisión más informada sobre la inscripción de sus hijos. Lina agradeció al director por la oferta, pero dijo que necesitaba pensar más al respecto antes de tomar una decisión. Se sintió un poco abrumada por la presión de tomar una decisión tan importante sobre la educación de sus hijos. Al salir del jardín de infancia con sus hijos, Lina no pudo evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Quería lo mejor para sus hijos, pero a veces se sentía insegura acerca de qué era mejor para ellos. Al llegar a casa, Lina continuó reflexionando sobre la conversación con el director. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto, pero aún no estaba lista para hacerlo. Mientras tanto, sus hijos jugaban felices en casa, ajenos a las preocupaciones de su madre. Lina sonrió al verlos tan felices y se preguntó cómo sería si asistieran al jardín de infantes. Sería una nueva aventura para ellos, pero también significaría dejarlos ir un poco antes de lo que a ella le hubiera gustado. Lina finalmente encontró a sus hijos en el jardín de infancia. Los abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de alivio y alegría al verlos bien. Los niños Dasa y Mitya corrieron hacia ella con sonrisas radiantes y le expresaron su alegría al verla. ¿Cómo estuvo vuestro día, mis amores?, preguntó Lina, mirando los rostros emocionados de sus hijos. Dasa, la mayor, con su cabello rizado y ojos curiosos, comenzó a contar con entusiasmo sus aventuras en el jardín de infantes. Habló sobre los juegos en el patio de recreo, las historias contadas por la maestra y los nuevos amigos que hizo. Mitya, el hermano menor, más reservado y observador, escuchaba atentamente mientras jugaba con un coche de juguete en las manos. Sonrió tímidamente cuando su madre le preguntó cómo le había ido el día, murmurando algunas palabras sobre dibujos animados y meriendas. Lina sonrió a sus hijos, sintiéndose agradecida de tenerlos allí con ella. Habló con los profesores sobre cómo había sido el día de Dasa y Mitya y les agradeció por cuidarlos tan bien. Los niños estaban felices de ver a su madre y emocionados de volver a casa. Tomaron sus mochilas y abrigos, listos para partir. Lina tomó las manos de sus hijos mientras caminaban hacia la salida del jardín de infantes, sintiéndose completa y feliz de tenerlos a su lado. De camino a casa, Dasa y Mitya continuaron compartiendo sus experiencias del día, charlando animadamente sobre todo lo que habían hecho y visto. Lina escuchó con cariño y se sintió agradecida de poder compartir estos preciosos momentos con sus hijos. Al llegar a casa, los niños corrieron a sus habitaciones para cambiarse de ropa y jugar. Lina les preparó un refrigerio y se sentó a la mesa de la cocina, observando con cariño cómo sus hijos se divertían. Mientras los niños jugaban, Lina aprovechó para reflexionar sobre el día. Se sintió bendecida por tener dos hijos maravillosos y saludables, y sabía que haría todo lo que estuviera a su alcance para brindarles una vida feliz y amorosa. Cuando Lina y los niños salieron del jardín de infancia, el cielo se oscureció rápidamente y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. Nubes oscuras flotaban amenazadoramente sobre nuestras cabezas, como si el cielo mismo estuviera a punto de derrumbarse sobre ellas. Dasa y Mitya miraron al cielo con preocupación mientras corrían hacia el auto al lado de Lina. Sus voces se mezclaron con el sonido de la lluvia y Lina los tranquilizó, prometiéndoles que pronto estarían en casa, secos y seguros. Los tres subieron apresuradamente al auto, el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo resonaba a su alrededor. Lina encendió el motor y comenzó a conducir por las calles mojadas de la ciudad, buscando un lugar para comprar alimentos antes de regresar a casa. La lluvia caía intensamente, dificultando la visibilidad y ralentizando el tráfico. Lina apretó los dedos en el volante, concentrándose en el camino frente a ella mientras los niños observaban la tormenta con ojos ansiosos. Finalmente, Lina vio una tienda de comestibles y giró en dirección a la tienda. Estacionó el auto cerca de la entrada y los tres corrieron a refugiarse bajo el toldo de la tienda. Gotas de lluvia caían pesadamente a su alrededor, formando pequeños charcos en el suelo. Dentro del supermercado, Lina agarró un carrito y comenzó a recorrer los pasillos,
recogiendo artículos de la lista de compras que había hecho ese mismo día. Daza y Mitya corrieron a su alrededor, examinando los productos en los estantes y pidiendo comprar dulces y bocadillos. Lina sonrió mientras recogía los elementos de la lista, cediendo a las peticiones ocasionales de los niños. Sabía que esos pequeños momentos eran importantes para ellos, especialmente en medio de una tormenta tan intensa. Después de terminar de comprar, Lina decidió pasar por una tienda cercana para comprar frutas y verduras frescas. Los niños corrían emocionados por los pasillos de la tienda, eligiendo sus frutas favoritas y ayudando a colocarlas en el carrito. Mientras hacían compras, afuera la lluvia pareció amainar, dando paso a una suave llovizna. Lina miró por el escaparate de la tienda y sonrió al ver que el cielo empezaba a aclararse lentamente. Una vez hechas las compras, Lina y los niños salieron del supermercado y regresaron al auto. Ella los ayudó a colocar bolsas de comestibles en el maletero antes de subir al vehículo. Al llegar a casa, Lina sintió un suspiro de alivio escapar de sus labios. Apagó el motor del coche y miró la casa frente a ella, las luces brillando cálidamente a través de las ventanas. Se sentía como un refugio seguro en medio de la tormenta que acababan de enfrentar. Lina salió del auto y caminó hacia la puerta principal, sus pasos eran lentos y pesados por el peso de la fatiga. Cogió las bolsas de la compra del baúl y las llevó a la casa, respirando el reconfortante olor de su propia casa. Los niños lo seguían de cerca, mirando a su alrededor con curiosidad y entusiasmo. Tiraron sus zapatos mojados en la entrada y corrieron hacia el sofá, listos para relajarse después de un largo día en el jardín de infantes. Lina los observó con cariño, agradecida de tenerlos a su lado. Sabía que necesitaba cuidarlos y protegerlos, incluso cuando ella misma estuviera cansada y agotada. Mientras los niños se acomodaban en el sofá, Lina fue a la cocina y empezó a ordenar la comida que acababan de comprar. Organizó los artículos en los estantes y en el refrigerador, pensando en lo que prepararía para la cena esa noche. Mientras trabajaba en la cocina, Lina escuchó las voces de los niños en la otra habitación, hablando animadamente entre ellos. Ella sonrió al oírlos reír y jugar, sabiendo que estaban seguros y felices en casa. Después de terminar de guardar las compras, Lina fue a la sala y se reunió con los niños en el sofá. Se sentó entre ellos y los abrazó, sintiendo el calor de sus cuerpos contra el suyo. ¿Cómo estuvo tu día en el jardín de infantes?, preguntó, mirando los ojos curiosos de Daza y Mitya. Fue divertido, mami. Daza respondió emocionada. Jugamos con nuestros amigos y aprendemos cosas nuevas en clase. Sí, estuvo genial. Mitya asintió con una amplia sonrisa. Los profesores nos contaron cuentos y los dibujamos en nuestras hojas. Lina le sonrió, sintiéndose agradecida de que hubieran tenido un día tan bueno a pesar de la tormenta que habían enfrentado. Los abrazó una vez más, sintiéndose conmovida por el amor que compartían como familia. Después de un momento de cómodo silencio, Lina se levantó del sofá y miró el reloj de la pared. Ya era tarde y los niños necesitaban irse a la cama. Vamos, queridos, dijo suavemente. Es hora de ir a la cama. Los niños se levantaron del sofá y siguieron a Lina a sus habitaciones. Ella los ayudó a arreglarse y prepararse para ir a la cama, cantándoles una suave canción para calmarlos mientras se acurrucaban bajo las sábanas. Cuando finalmente estuvieron listos, Lina se inclinó sobre cada cama y besó sus frentes, deseándoles una buena noche de sueño y felices sueños. Que duerman bien, queridos, susurró, con el corazón lleno de amor y gratitud. Capítulo 7. Conversación con el marido. Lina se sentó en el sofá de la sala de estar y observó el rostro somnoliento de Anatoly mientras cruzaba la puerta. Parecía cansado, con los hombros caídos por el peso del día. Hola, cariño, dijo suavemente, tratando de ocultar la preocupación en su voz. ¿Cómo ha sido su día? Anatoly suspiró y se frotó las sienes con las manos. Fue largo, respondió con voz cansada. Hay mucho trabajo por hacer y los problemas parecen no terminar nunca. Lina asintió comprensivamente, sintiendo una oleada de empatía por su marido. Sabía que él trabajaba duro para mantener a su familia y admiraba su determinación y dedicación. Preparé la cena, dijo, tratando de animarlo. Comamos juntos y relajemos un poco. Anatoly asintió y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Se acercó a ella y la abrazó,
sintiéndose agradecido de tener una esposa tan amorosa y afectuosa. Mientras cenaban, Lina intentó darle un poco de ligereza a la conversación, contando historias divertidas sobre los niños y los acontecimientos del día. Anatoly se rió suavemente, luciendo más relajado que antes. Después de cenar, se acomodaron en el sofá y sus cuerpos cansados se hundieron en los suaves cojines. Lina miró a Anatoly y sintió el peso de la conversación que necesitaba tener. Anatoly, tenemos que hablar, comenzó con voz firme. Sobre nuestros hijos y cómo los cuidamos. Anatoly asintió, con una expresión de preocupación cruzando su rostro. Sabía que últimamente había tensión entre ellos, especialmente cuando se trataba de los niños. Lina, sé que las cosas han sido difíciles para nosotros, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Lina asintió, pero no pudo evitar sentir una opresión en el pecho. Sabía que había problemas que debían resolverse, pero no sabía por dónde empezar. Solo quiero lo mejor para nuestros hijos, dijo con la voz quebrada. Quiero que crezcan felices y sanos y, a veces, siento que no estamos haciendo lo suficiente por ellos. Anatoly suspiró y se pasó una mano por el cabello. Miró a Lina, vio el dolor en sus ojos y supo que había llegado el momento de ser honesto con ella. Lina, sé que las cosas no han sido fáciles para nosotros, admitió con voz suave. Pero prometo que superaremos esto juntos. Somos una familia y haremos todo lo que sea necesario para garantizar el bienestar de nuestros hijos. Lina asintió lentamente, sintiéndose agradecida de tener a su lado a un marido que la apoyaba tanto. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Gracias, Anatoly, dijo, con los ojos brillando de gratitud. Saldremos de esto juntos. Se abrazaron, sintiendo el calor del otro y sabiendo que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. Al entrar al apartamento, Lina se encontró con su marido, Anatoly. Intercambiaron algunas palabras, Anatoly le preguntó por qué llegaba tan tarde y Lina le explicó que la habían retenido en la tienda. Anatoly parecía irritado e insatisfecho con la situación. ¿Por qué tardaste tanto, Lina? Preguntó Anatoly, el tono de su voz cargado de frustración. Lina suspiró, sintiéndose incómoda con la reacción de Anatoly. Sabía que él se enojaba fácilmente cuando las cosas no salían según lo planeado. Lo siento, cariño, respondió ella, tratando de calmar las cosas. Me quedé atrapado en la tienda, había una cola enorme en la caja. Anatoly resopló y sus ojos brillaron de ira. Siempre hay una excusa, no, espetó, elevando un poco la voz. Nunca se pueden hacer las cosas bien. Lina tragó, sintiéndose herida por las palabras de Anatoly. Sabía que él estaba estresado, pero no merecía que la trataran de esa manera. Hice lo mejor que pude, respondió ella, tratando de mantener la calma. A veces las cosas están fuera de mi control. Anatoly negó con la cabeza, claramente insatisfecho. Eso no es suficiente, Lina, dijo con voz dura. Esperaba más de ti. Lina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos y el dolor del rechazo le hirió profundamente. Sabía que necesitaba defenderse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lo estoy intentando, Anatoly, murmuró, luchando por contener las lágrimas. Solo quiero que lo entiendas. Anatoly la miró, vio la tristeza en sus ojos y sintió una opresión en el pecho. Sabía que había sido demasiado duro con ella, pero le resultaba difícil controlar su propia frustración. Lo siento, Lina, dijo suavemente, acercándose a ella. No quise decir esas cosas. Solo estoy estresada y me desquité contigo. Lina lo miró, vio la sinceridad en sus ojos y sintió que su corazón se calentaba. Sabía que Anatoly no era perfecto, pero lo amaba a pesar de todo. Entiendo, Anatoly, respondió ella, con una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Ambos estamos bajo presión, pero juntos superaremos esto. Anatoly asintió, sintiendo que le quitaban un peso de encima. Sabía que había sido duro con Lina, pero estaba decidido a hacer que las cosas funcionaran entre ellos. La conversación entre Lina y Anatoly rápidamente se convirtió en una acalorada discusión. Comenzaron a discutir sobre las responsabilidades del hogar y la falta de comprensión mutua. Los niños observaron la pelea con aprensión,
ya que estaban acostumbrados a presenciar este tipo de conflictos. Nunca estás en casa para ayudar con las tareas del hogar, acusó Lina, con los ojos brillando de ira. Hago todo yo mismo mientras tú estás ocupado trabajando. Anatoly tomó represalias y alzó la voz para hacerse oír por encima del ruido de la discusión. Trabajo duro para mantener a esta familia, respondió. No puedes esperar que yo haga todo. Los niños se encogieron de miedo, sintiéndose incómodos con la intensidad de la pelea de sus padres. Intercambiaron miradas preocupadas, esperando que la discusión terminara pronto. No te estoy pidiendo que lo hagas todo, insistió Lina, con la voz temblorosa por la emoción. Solo quiero un poco de ayuda, un poco de comprensión. Anatoly suspiró, sintiéndose frustrado. Sabía que Lina estaba abrumada, pero también sentía la presión de mantener a la familia. Sé que las cosas son difíciles, Lina, dijo, ahora con la voz más suave. Pero también tengo mis propias preocupaciones y responsabilidades. Lina lo miró, vio el cansancio en sus ojos y sintió una punzada de culpa. Sabía que Anatoly no estaba tratando de ser insensible, sino que simplemente estaba luchando por equilibrar sus obligaciones. Entiendo, Anatoly, murmuró, con los hombros caídos bajo el peso de la discusión. Solo desearía que pudiéramos apoyarnos más unos a otros. Anatoly se acercó a ella y la envolvió en un reconfortante abrazo. Yo también, Lina, susurró. Intentemos ser mejores el uno para el otro, ¿de acuerdo? Los niños, Dasa y Mitya, fueron a su habitación e intentaron distraerse con dibujos animados mientras sus padres discutían. Estaban acostumbrados a que sus padres pelearan y sabían que eventualmente todo se calmaría. Mientras los niños estaban ocupados con sus dibujos animados, Lina permaneció en la habitación, reflexionando sobre la conversación con Anatoly. Se sentó en el sofá, perdida en sus pensamientos, tratando de entender dónde se habían descarrilado las cosas entre ellos. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil?, murmuró para sí misma, pasándose una mano por el cabello con frustración. Se sintió abrumada por las exigencias de la vida familiar, pero también reconoció que Anatoly tenía sus propias luchas. Mientras pensaba en sus propias preocupaciones, Lina se preguntó si había algo que pudiera hacer para mejorar la situación. Sabía que la comunicación era clave en una relación, pero a veces sentía como si estuvieran hablando idiomas diferentes. Solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes, murmuró, mirando con tristeza la puerta de la habitación de los niños. Quería que Dasa y Mitya crecieran en un hogar feliz y estable, pero a veces sentía que estaba fracasando como madre. Mientras reflexionaba sobre sus preocupaciones, una mezcla de emociones la invadió. Se sentía culpable por no poder resolver sus problemas familiares, pero también sentía una determinación renovada de encontrar una solución. Tengo que ser fuerte por ellos, se dijo, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacer todo lo necesario para garantizar el bienestar de sus hijos. Después de la pelea, Lina se retiró a su habitación. Estaba cansada de discutir y se sentía triste por la situación. Reflexionó sobre los primeros años de su matrimonio, cuando todo parecía mágico, y se preguntó qué había sucedido para llegar a este punto. Sentada en el borde de la cama, Lina miró por la ventana y observó las estrellas en el cielo nocturno. Se perdió en sus propios recuerdos, recordando los momentos felices que había compartido con Anatoly. Donde empezaron a desmoronarse las cosas, se preguntó en voz alta, y su voz resonó en la habitación vacía. Sabía que no había una respuesta fácil a esa pregunta, pero eso no le impidió buscar una explicación. Mientras se hundía en sus pensamientos, Lina pensó en sus hijos. Se preguntaba cómo afectaría la situación a Dasa y Mitya, y le preocupaba el impacto que la pelea tendría en ellas. No puedo permitir que esto afecte a mis hijos, se dijo, sintiendo que una determinación renovada la invadía. Sabía que a pesar de las dificultades en su relación con Anatoly, su amor por sus hijos era inquebrantable. Lina recordó las sonrisas inocentes de Dasa y Mitya y cómo trajeron luz a su vida, incluso en los momentos más oscuros. Se comprometió a hacer todo lo posible para protegerlos y garantizar que crecieran en un ambiente seguro y amoroso. Haré cualquier cosa por ellos, murmuró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba decidida a afrontarlo de frente, por amor a sus hijos.
Incluso con los problemas de su matrimonio, Lina siempre amó incondicionalmente a sus hijos. Se esforzó por brindarles un ambiente estable y amoroso, incluso en tiempos difíciles. El día después de la discusión con Anatoly, Lina decidió llamar a su amiga de toda la vida, Galina. Se conocían desde la infancia y compartían una conexión profunda. Hola, Galina. ¿Tienes tiempo para hablar?, dijo Lina por teléfono, su voz revelaba un toque de ansiedad. Por supuesto, Lina. ¿Qué pasa?, respondió Galina, preocupada por la voz tensa de su amiga. Lina habló sobre la pelea con Anatoly y las dificultades en su matrimonio. Ella habló sobre sus preocupaciones por sus hijos y su deseo de brindarles un hogar feliz a pesar de los desafíos. Lo siento, Lina. No mereces pasar por esto, dijo Galina con empatía. Si necesitas algo, estoy aquí para ayudarte. Las amables palabras de Galina le brindaron a Lina un consuelo momentáneo. Se sentía agradecida de tener una amiga que la apoyaba tanto en su vida. Gracias, Galina. Tu amistad significa mucho para mí, dijo Lina, sintiendo un nudo en la garganta. Después de colgar el teléfono, Lina se encontró pensando en la importancia del apoyo de los amigos en tiempos difíciles. Sabía que incluso cuando se sintiera sola, podía contar con que Galina estaría a su lado. Mientras cuidaba a los niños y hacía las tareas del hogar, Lina se encontró pensando en su conversación con Galina. Se sentía agradecida de tener a alguien con quien compartir sus preocupaciones y recibir apoyo. Lina a menudo se sentía sola en su matrimonio. Anhelaba una relación más cercana y afectuosa con Anatoly, pero parecía que él siempre estaba distante e irritable. Esa noche, mientras Anatoly estaba en una reunión, Lina se sentó en el sofá, perdida en sus pensamientos. El silencio de la casa hacía eco de su soledad. Miró las fotos en la pared, recordando los días en que la felicidad parecía más accesible. Dasa y Mitya estaban en la habitación, ocupadas con sus juguetes. La casa estaba en silencio, pero la mente de Lina estaba dando vueltas. Se preguntó cómo habían llegado a ese punto en el que la distancia entre ella y Anatoly parecía insuperable. Al oír que se abría la puerta, Lina miró hacia arriba y vio entrar a Anatoly. Su rostro estaba tenso, reflejando las tensiones no resueltas entre ellos. Sin intercambiar muchas palabras, Anatoly se dirigió a la habitación, ignorando a Lina como si fuera una presencia invisible. Anatoly, ¿podemos hablar?, preguntó Lina, su voz llevaba consigo una mezcla de tristeza y esperanza. Ahora no, Lina. Estoy cansado, respondió Anatoly, sin siquiera mirarla. La soledad de Lina se hizo aún más palpable esa noche. Se sentía como si viviera en mundos separados dentro de la misma casa. Anatoly, absorto en sus preocupaciones. Parecía indiferente al vacío que se instalaba entre ellos. Poco a poco, la casa se llenó del sonido de un tenso silencio. Lina sabía que necesitaba encontrar una manera de romper la barrera que se había levantado entre ella y Anatoly, pero la incertidumbre la paralizó. Dasa y Mitya, sintiendo la tensión en el aire, mantuvieron un perfil bajo en sus habitaciones. Ya estaban acostumbrados a este escenario, pero el peso de la tristeza en sus ojos revelaba el impacto de los constantes desacuerdos de sus padres. A la mañana siguiente, Lina se despertó con un nudo en el estómago. Se esforzó por mantener la normalidad, preparando el desayuno y ayudando a los niños a prepararse para la escuela. Sin embargo, la sombra de la soledad persistía. Anatoly, una vez más, se apresuró a ir a trabajar, sin apenas intercambiar algunas palabras con Lina. Ella lo vio alejarse y sintió un profundo vacío. El sentimiento de soledad la envolvió como una pesada manta. Durante el día, mientras realizaba sus actividades cotidianas, Lina reflexionaba sobre las elecciones que la llevaron hasta allí. Se preguntó si había algo que pudiera hacer para restaurar la conexión perdida con Anatoly, o si la distancia entre ellos era irreversible. El matrimonio de Lina y Anatoly ha pasado por altibajos a lo largo de los años. Tuvieron momentos de felicidad y conexión, pero también enfrentaron muchos desafíos y conflictos. Hubo un tiempo en que el amor entre ellos era tan vibrante como las flores del jardín. Lina recordó los días en que Anatoly la hacía reír con sus chistes y la casa se llenaba de calidez y risas. Soñaron juntos, hicieron planes para el futuro y la vida parecía llena de promesas. Sin embargo, como muchas parejas, empezaron a surgir desafíos. Los problemas financieros,
las presiones laborales y las crecientes responsabilidades de cuidado de los niños ejercen una presión constante sobre la relación. Las discusiones se hicieron más frecuentes y las risas, raras. Los altibajos eran como cimas de felicidad pasajera, cuando encontraban momentos de paz y comprensión. Tal vez fue una cena familiar, un viaje exitoso o un gesto cariñoso que les recordó el amor que compartían. Lina todavía recordaba los días en que Anatoly la sorprendía con flores y el mundo le parecía perfecto por un breve momento. Los mínimos, en cambio, fueron como tormentas furiosas que arrasaron con la serenidad del hogar. Las discusiones se intensificaron, se intercambiaron palabras duras y el amor que una vez floreció ahora parecía marchitarse ante la adversidad. Los niños, Dasa y Mitya, fueron testigos silenciosos de los altibajos. Aprendieron sobre las relaciones no solo por lo que dijeron sus padres, sino también por lo que vivieron. Cada discusión, cada reconciliación, moldeó su comprensión del amor y el compromiso. Lina a menudo se preguntaba qué se podría haber hecho de otra manera. Se preguntó si los desafíos podrían haberse superado con más paciencia y comprensión. Anatoly, a su vez, se hundió en sus propias reflexiones sobre las decisiones que habían llevado el matrimonio hasta ese punto. Y así continuó el ciclo de altibajos. Como una danza interminable, se movían entre momentos de alegría y periodos de tensión. A veces, la esperanza de que el próximo máximo fuera duradero flotaba en el aire, mientras que otras veces, el peso de los mínimos se sentía insoportable. Anatoly a veces se arrepentía y prometía cambiar su comportamiento. Prometió pasar más tiempo con su familia y estar más presente, pero no siempre pudo cumplir sus promesas. Había noches en las que Anatoly llegaba a casa con una mirada determinada en los ojos, como si estuviera decidido a hacer las cosas de otra manera. Buscó la atención de sus hijos, trató de ayudar con las tareas del hogar e hizo esfuerzos visibles para reconectarse con Lina. En esos momentos, las palabras de Anatoly estaban llenas de sinceridad. Reconoció errores del pasado, admitió que la distancia entre ellos le preocupaba y expresó un deseo genuino de construir una familia más unida. Sin embargo, esta voluntad de cambio no siempre fue duradera. Las presiones del trabajo y el estrés diario a menudo socavaban sus buenas intenciones. Lina vio cómo la resolución de Anatoly cedía lentamente, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Los niños, a pesar de su corta edad, notaron los intentos de cambio de su padre. Dasa y Mitya, esperanzadas, aceptaron los cambios momentáneos, esperando un ambiente familiar más estable. Pero con el tiempo, también aprendieron a lidiar con la realidad de que las promesas no siempre se hacían realidad. Lina, a su vez, se debatía entre la esperanza de un cambio genuino y la cautela ante las repeticiones del pasado. Quería creer en las palabras de Anatoly, deseaba profundamente la armonía en su hogar, pero todavía le dolía la cicatriz de decepciones anteriores. El ciclo de promesas y decepciones creó una atmósfera tensa en la casa. Las palabras de Anatoly, por muy sinceras que fueran, a menudo se disipaban en el aire, perdidas en el torbellino de desafíos que enfrentaba el matrimonio. Los temores de Lina eran sombras que se cernían sobre su vida, oscureciendo la posibilidad de un futuro sin las cadenas de un matrimonio infeliz. La mera idea de afrontar la posibilidad del divorcio era como afrontar un abismo desconocido, lleno de incertidumbre y miedo. En plena noche, cuando Anatoly estaba sumido en sus propios pensamientos o ausente de otra noche tumultuosa, los temores de Lina afloraron. Temía perder la custodia de sus hijos e imaginaba sus vidas divididas en dos mundos distintos, como piezas sueltas de un complejo rompecabezas. La preocupación por la sostenibilidad financiera resonó en sus pensamientos. Lina no podía imaginar cómo sería equilibrar gastos, cuidar a los niños y mantener la estabilidad emocional en un contexto de separación. Los miedos se convirtieron en cadenas invisibles que la ataban a un matrimonio que ya había perdido su brillo. Las noches estaban salpicadas de suspiros silenciosos, de la soledad que habitaba sus pensamientos y del miedo a un futuro desconocido. Los miedos eran como fantasmas que rondaban los rincones de la mente de Lina, susurrando dudas e inseguridades. La misma palabra divorcio tenía un peso emocional abrumador. Lina se vio reflejada en los ojos curiosos e inquisitivos de Dasa y Mitya, cuestionando la estabilidad de su mundo. ¿Cómo les explicas a tus hijos que la vida que conocían podría desmoronarse? Lina intentó en vano desterrar estos pensamientos durante el día.
La rutina diaria se convirtió en un escudo temporal contra la tormenta emocional que se desató cuando se apagó la luz. Se dedicó a sus hijos, buscando ofrecerles un refugio de normalidad en medio del caos de su matrimonio. Sin embargo, los miedos persistieron, cerniéndose sobre ella como nubes oscuras que insistían en oscurecer el sol de su esperanza. La incertidumbre del mañana era un peso constante, una sombra que la seguía incluso en los momentos más triviales de la vida cotidiana. La vida de Lina, marcada por momentos de alegría, bailó en la cuerda floja entre risas y lágrimas. En medio de los fragmentos de felicidad que encontró, la tristeza persistía, un eco constante que resonaba en su alma. Una sensación de insatisfacción se cernía sobre su existencia, como una sombra que se negaba a disiparse. Los ojos de Lina reflejaban a menudo una profunda melancolía, incluso en las situaciones más mundanas. El deseo de una relación sana y llena de amor con Anatoly parecía un espejismo lejano, una promesa incumplida que la dejaba en un perpetuo estado de inquietud. Intentó, en vano, encontrar refugio con la esperanza de que prevalecieran el amor y la alegría. Sin embargo, la tristeza era como una densa niebla que envolvía sus días, impidiéndole ver con claridad el camino que tenía por delante. En cada intento de reavivar la llama de la pasión, se enfrentaba a la frialdad de una relación corroída por los desacuerdos. Lina esperaba que Anatoly se diera cuenta del vacío emocional que impregnaba la esencia de su matrimonio. Los suspiros silenciosos resonaban en su mente, como tristes melodías que resonaban en los pasillos de su alma. La vida cotidiana se convirtió en un campo de batalla emocional, donde la tristeza se manifestaba en pequeños gestos y palabras no dichas. En los momentos en que Anatoly se distanciaba, la tristeza de Lina se intensificaba. Cada mirada fría, cada palabra dura era como una herida abierta, exponiendo la vulnerabilidad de sus emociones. Quería desesperadamente que la felicidad encontrara un hogar en su hogar, pero el vacío persistente parecía insuperable. La tristeza de Lina no se limitó al ámbito conyugal, se extendió más allá, infiltrándose en su viaje como madre. Las preocupaciones sobre el impacto de su problemática relación en Dasa y Mitya la atormentaban, creando una intrincada red de angustia familiar. La revelación de que Anatoly estaba en constante comunicación con un hombre llamado Slavik arrojó a Lina a un mar de incertidumbre. Las sombras de la desconfianza se cernían sobre ella, creando un torbellino de emociones que amenazaba con erosionar aún más los frágiles cimientos de su matrimonio. Las conversaciones entre Anatoly y Slavik, hasta entonces desconocidas para Lina, desencadenaron una serie de preguntas sobre la naturaleza de esta amistad. La inseguridad se infiltró como un veneno, intoxicando los pensamientos de Lina, mientras se encontraba navegando en aguas turbulentas de dudas y sospechas. Anatoly era a menudo evasivo al abordar el tema, arrojando más sombras sobre la oscura relación que compartía con Slavik. Lina, con el corazón inquieto, buscaba respuestas que parecían evadirla como sombras fugaces. Conversaciones susurradas por teléfono, mensajes intercambiados en secreto, un velo de misterio envolvía la conexión entre Anatoly y Slavik. Lina, al darse cuenta de que una parte importante de la vida de su marido permanecía oculta, se sintió a la deriva en un mar de inseguridades. Las noches se convirtieron en largos días de reflexión, donde Lina se cuestionaba sobre la lealtad de Anatoly y las oscuras motivaciones detrás de esa enigmática conexión. Las palabras no dichas entre la pareja resonaron en el silencio que se instaló, creando una barrera emocional impenetrable. La incertidumbre erosionó los ya frágiles cimientos del matrimonio, convirtiendo la casa en un silencioso campo de batalla. Con cada mirada intercambiada, con cada suspiro no compartido, la distancia entre Lina y Anatoly se ampliaba, impulsada por el oscuro secreto que se cernía sobre ellos. Lina, impulsada por una intensa mezcla de aprensión y coraje, decidió confrontar a Anatoly sobre la oscura presencia de Slavik en sus vidas. El escenario de esta conversación estuvo impregnado de la tensión acumulada a lo largo de los capítulos anteriores, presagiando un enfrentamiento que podría marcar el destino de la pareja. Al fijar su mirada decidida en Anatoly, Lina inició el diálogo que llevaba mucho tiempo latente en su mente. Sus palabras estaban llenas de preocupación, una expresión visible del peso que llevaba en su corazón. Anatoly inicialmente la miró con expresión impasible, como si estuviera preparado para afrontar la tormenta que se avecinaba. Las palabras de Lina, en un tono firme lleno de emoción contenida, resonaron en el espacio entre ellos. Cuestionó la frecuencia de las interacciones de Anatoly con Slavik,
buscando respuestas que disiparan las sombras que se cernían sobre esta misteriosa relación. La angustia impregnó cada sílaba, convirtiendo la discusión en un campo de batalla verbal. Anatoly, sin embargo, capeó la tormenta emocional que se avecinaba. Su respuesta fue una mezcla de evasiones y minimizaciones, como si intentara desviar la intensidad de las preocupaciones de Lina. La irritación en su rostro indicaba resistencia, una barrera emocional erigida para proteger los secretos que guardaba. La discusión avanzó en un tenso juego de palabras, donde las emociones se desbordaron y chocaron. Lina, decidida a descubrir la verdad, no retrocedió ante las vagas respuestas de Anatoly. Cada argumento planteado, cada pregunta formulada, era un paso hacia la revelación de un enigma que se había convertido en el epicentro de sus vidas. Las sombras de la inseguridad rodearon a Lina, arrojándola a un abismo de dudas y miedos. El enfrentamiento por la presencia de Slavik en la vida de Anatoly había dejado profundas cicatrices en su autoestima, desencadenando una tormenta emocional que amenazaba con desestabilizar la esencia de su ser. En la intimidad de sus pensamientos, Lina buscó respuestas a las preocupaciones que resonaban en su mente. El espejo se convirtió en un interlocutor cruel, reflejando las imperfecciones percibidas que ahora ocupaban el centro de sus preocupaciones. El miedo a no ser suficiente para conservar el afecto de Anatoly, se apoderó de su corazón. Las conversaciones internas, impulsadas por la vulnerabilidad expuesta en la discusión anterior, resonaron como un coro disonante. Se sembraron las semillas de la duda y Lina se encontró perdida en un laberinto emocional, tratando de desenredar la compleja red de sus propias inseguridades. Anatoly, ajeno a la agitación interior de Lina, navegó por sus propias aguas turbias. Sus silencios y respuestas evasivas alimentaron las llamas de la incertidumbre, convirtiendo el matrimonio en un terreno inestable, a punto de desmoronarse bajo el peso de emociones no resueltas. Los diálogos internos de Lina se concretaron en miradas perdidas y profundos suspiros. El eco de la discusión resonaba en cada interacción con Anatoly, como una sombra que se cernía sobre el amor que, en tiempos más felices, parecía inquebrantable. La tristeza del desgaste se cernía sobre el matrimonio de Lina y Anatoly, envolviéndolos en una atmósfera llena de desconfianza y dolor. El círculo vicioso de resentimiento y frustración convirtió la intimidad que alguna vez había sido la base del amor en un campo minado, listo para colapsar bajo el peso de sus propios demonios. Los días se desarrollaron en una serie de interacciones llenas de tensión, donde las palabras no dichas reverberaron en el elocuente silencio que impregnaba el hogar. Cada mirada intercambiada entre la pareja se cargaba con el peso de las penas acumuladas, creando un abismo cada vez más difícil de salvar. Las discusiones, antes puntuales, adquirieron ahora proporciones monumentales, como tormentas que azotan una tierra ya frágil. El amor que una vez los unió pareció sucumbir a la tormenta emocional, dejando a su paso ruinas de conexiones rotas. La falta de entendimiento mutuo alimentó el ciclo de desgaste, mientras las cicatrices emocionales se multiplicaban, como grietas irreparables en una estructura ya sacudida. Todo intento de diálogo terminaba en un callejón sin salida, convirtiendo la comunicación en un campo minado donde las palabras se convertían en armas de destrucción. Lina y Anatoly, ahora atrapados en una trágica danza de desconexión, apenas podían recordar los momentos en los que la felicidad parecía ser una constante en sus vidas. La promesa de para siempre estaba amenazada, flotando sobre sus cabezas como una sombra constante. El desgaste del matrimonio fue narrado no solo por las palabras intercambiadas, sino por los espacios de silencio que se expandieron entre ambos. Las expresiones cansadas y los suspiros resignados contaban la historia de una unión que, alguna vez vibrante, ahora parecía un eco lejano. La pesada atmósfera de desgaste en el matrimonio de Lina y Anatoly alcanzó su punto máximo cuando, inesperadamente, ella hizo un descubrimiento devastador. Salieron a la luz pruebas concretas de una traición, una herida profunda en la ya debilitada unión, dejando a Lina aturdida y desgarrada. Cuando Anatoly se enfrentó a la evidencia irrefutable, ella le dirigió una mirada de incredulidad, como si la realidad ante sus ojos fuera difícil de aceptar. Anatoly, a su vez, se vio atrapado entre tratar desesperadamente de justificar sus acciones y reconocer en silencio que lo habían pillado en el acto. Las palabras intercambiadas en ese momento fueron afiladas como cuchillos afilados y perforaron el alma de Lina. Anatoly, a su vez, buscó excusas,
tratando de minimizar la traición que sacudió no solo la confianza entre marido y mujer, sino también las ya debilitadas estructuras del matrimonio. La sala fue testigo de la efervescencia de emociones a medida que se desarrollaba el enfrentamiento. El dolor en el rostro de Lina era palpable, una mezcla de incredulidad, tristeza y una aguda punzada de traición. Anatoly, por el contrario, parecía enredado en una red de mentiras, incapaz de escapar del peso de sus propias decisiones. El descubrimiento de la traición marcó un punto sin retorno, transformando el matrimonio alguna vez inestable en un paisaje desolado de desesperación. Las lágrimas de Lina eran la expresión de una profunda herida emocional, un golpe que haría eco de las cicatrices ya presentes. El descubrimiento de la traición obligó a Lina a afrontar una decisión que resonaría más allá de los muros de su fragmentado matrimonio. El dolor de la traición fue como una cuchilla afilada que la cortó profundamente, haciéndola confrontar no solo las decisiones de Anatoly, sino también su propio destino. Entre lágrimas y suspiros, Lina reflexionó sobre lo que quedaba de la unión que alguna vez estuvo llena de promesas. El peso de la decisión fue abrumador, pero sintió la imperiosa necesidad de buscar una vida mejor para ella y, especialmente, para sus hijos, cuyas vidas estaban intrincadamente entrelazadas con el desarrollo de su matrimonio. La sala, que alguna vez fue testigo de enfrentamientos y discusiones, ahora sirvió como escenario para la inevitable resolución. Las palabras fueron pocas, pero los silencios decían mucho sobre el inminente colapso de lo que alguna vez se llamó amor. Lina, decidida, miró a Anatoly con ojos que mezclaban la tristeza de la despedida y la determinación de seguir adelante. Al comunicar su decisión, Lina buscaba un refugio para ella y sus hijos, un escape de las sombras de su problemático matrimonio. La traición de Anatoly sirvió como catalizador final, desencadenando un proceso de liberación doloroso pero necesario. Las palabras se intercambiaron en un tono cargado de emoción, cada una cargando con el peso de años de desgaste y decepción. Anatoly, consciente de sus transgresiones, observó el colapso de lo que una vez llamó su hogar. La decisión de Lina resonó en el aire, como un eco irrevocable que resonaría en los recuerdos y en el futuro incierto que se extendía ante ellos. El inicio del proceso de divorcio marcó el punto en el que la vida de Lina se entrelazó con el sistema legal, un complejo laberinto de documentación y audiencias que prometía liberación pero también le exigía un precio emocional considerable. Lina, decidida a seguir adelante, buscó los servicios de un abogado y buscó orientación para navegar por los intrincados entresijos del divorcio. La sala del abogado se convirtió en un escenario de confesiones y planificación estratégica. Lina, con una carpeta llena de documentos que contaban la historia de su matrimonio, habló abiertamente de sus preocupaciones y aspiraciones. El abogado profesional e imparcial describió los pasos necesarios para garantizar que los derechos de Lina y los niños estuvieran protegidos durante el turbulento proceso. Los días se convirtieron en noches, mientras Lina enfrentaba no solo la burocracia legal, sino también las intensas emociones que impregnaban cada decisión. La búsqueda de una nueva vida, libre de las limitaciones del pasado, requería no solo coraje, sino también tenacidad resiliente frente a la adversidad. Las audiencias se desarrollaron como actos de un drama judicial, y cada palabra pesaba en la balanza de la equidad. Lina, firme en su determinación, vio en el divorcio no solo el final de un capítulo doloroso, sino también la promesa de un renacimiento. Buscó no solo la disolución de su matrimonio, sino la restauración de su identidad y la construcción de un futuro donde la felicidad no fuera un sueño lejano. Las noches de conversaciones íntimas y de compartir lágrimas fueron un bálsamo para el alma de Lina. Sus amigos, verdaderos guardianes de la empatía, le ofrecieron palabras de sabiduría y apoyo incondicional. En el caótico escenario del divorcio, la presencia constante de amigos se convirtió en un salvavidas que le impidió hundirse en las profundidades de la soledad. Durante una de esas noches, cuando el peso de las decisiones flotaba en el aire, los amigos se reunieron en el apartamento de Lina. Voces entrelazadas, compartiendo experiencias de vida, risas y consejos que trascendieron las barreras del membrete y las formalidades legales. La sala se convirtió en un santuario de amistad, donde las historias de cada amigo eran como hilos que se entrelazaban formando una red de apoyo. A medida que avanzaba el proceso, Lina se dio cuenta de que el valor de los amigos no solo radicaba en las palabras pronunciadas, sino en su presencia constante y su capacidad de comprender sin necesidad de explicaciones elaboradas.
Las expresiones de solidaridad se convirtieron en un faro que iluminó los días oscuros, guiando a Lina a través del intrincado laberinto del divorcio. Lina, decidida a garantizar el bienestar de Dasa y Mitya, preparó meticulosamente su caso. Se llamó a testigos a declarar sobre su dedicación como madre, y entre ellos se destacó la confidente de Galina. La amistad entre Lina y Galina floreció en la corte, donde Galina testificó elocuentemente sobre el amor y la estabilidad que Lina brindaba a los niños. Mientras Anatoly intentaba justificar su posición, el ambiente se llenaba de tensión. Cada palabra pronunciada resonó como un veredicto potencial, delineando el destino de las vidas inocentes en el centro de este enfrentamiento. Los niños, Dasa y Mitya, estaban en el umbral, presenciando el duelo de padres que marcaría su futuro. El ambiente en la sala del tribunal estaba lleno de ansiedad y expectación. Lina, Anatoly y sus respectivos abogados esperaban con el corazón acelerado, y cada segundo prolongaba la tensión. Dasa y Mitya, sin darse cuenta de la gravedad del momento, permanecieron junto a Lina, cuya mano apretaba con fuerza la de ellos. El juez, una figura austera en la sala, comenzó a leer el veredicto. La habitación quedó en silencio y cada palabra pronunciada resonó con el peso de una condena inminente. La decisión consideró principalmente el bienestar de los niños, un faro que iluminaría el camino a seguir. Sobre la base de las pruebas presentadas y considerando el interés superior de los niños involucrados, este tribunal concede la custodia a Lina Petrov, declaró el juez con una voz que transmitía la autoridad de la justicia. Un suspiro colectivo llenó la sala, cada parte involucrada absorbió el impacto de la decisión. Lina, conteniendo las lágrimas, abrazó a Dasa y Mitya, con un visible alivio pintado en su rostro. Anatoly, por su parte, afrontó la realidad del veredicto, con una mezcla de resignación y decepción marcando su expresión. Lina, con los documentos judiciales en mano, sintió una mezcla de alivio y ansiedad al embarcarse en el proceso de reconstrucción. Era hora de buscar un nuevo comienzo, una oportunidad de labrarse un futuro más prometedor para ella y sus hijos. El primer paso fue buscar un nuevo trabajo, un viaje que la llevó a explorar horizontes profesionales inexplorados. La búsqueda de estabilidad financiera, ahora como madre soltera, se ha convertido en una prioridad urgente. Lina enfrentó entrevistas y desafíos con determinación decidida, impulsada por la necesidad de brindar un entorno seguro y enriquecedor para Dasa y Mitya. La escena se desarrolló con Lina revisando meticulosamente currículums y preparándose para entrevistas, mientras al mismo tiempo equilibraba las exigencias del trabajo con la responsabilidad continua de ser una piedra angular emocional para sus hijos. Fue un baile complejo, pero Lina lo enfrentó con gracia y notable resistencia. La narrativa guió sutilmente a los lectores a través de un viaje de búsqueda de vivienda. Lina, ahora decidida a brindar un ambiente estable para su familia, visitó diferentes vecindarios, considerando las escuelas, los parques y la seguridad de cada lugar. Cada decisión fue una pieza crucial en el rompecabezas de su nuevo comienzo. Al encontrar el lugar ideal, Lina se sumergió en cajas, cuadros y adornos, transformando la nueva casa en un refugio acogedor. Fue más que un cambio de dirección, era una declaración de independencia, un espacio donde ella y sus hijos podían sanar las heridas del pasado. Los primeros encuentros entre Lina y Roman estuvieron marcados por un manjar encantador, lleno de risas espontáneas y conversaciones que fluían como un río sereno. El encuentro casual evolucionó hasta convertirse en una relación que se convertiría en la base de un nuevo viaje para ambos. Roman, con su empatía natural y su profunda comprensión, se convirtió en un socio valioso en la vida de Lina. Sus interacciones fueron un antídoto para las cicatrices emocionales del pasado, llenando los días de Lina con una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. La narrativa exploró los detalles de la construcción de esta relación. Las conversaciones nocturnas, los gestos reflexivos, la complicidad compartida, cada elemento pintaba un retrato de un amor nacido de la superación y la aceptación mutua. Al seguir a los protagonistas, los lectores fueron testigos de cómo Lina y Roman construyeron un puente entre sus complicados pasados, dejando espacio para un presente más significativo. Y en el epicentro de este nuevo comienzo hubo una resonancia sanadora que trascendió los capítulos anteriores de la vida de Lina. El capítulo, impregnado de la atmósfera de un romance floreciente, preparó el escenario para explorar las complejidades de abrirse nuevamente al amor después de una historia marcada por desafíos y decepciones.
los personajes, vulnerables y auténticos, aportaron una capa adicional de profundidad a la narrativa. La historia comenzó con Lina sumergiéndose en las serenas aguas de su nueva vida. Encontró la felicidad que, durante tanto tiempo, le pareció esquiva. Como una mariposa que emerge de su capullo, Lina experimentó una profunda transformación, abandonando las sombras del pasado para abrazar los rayos de luz de un futuro más radiante. La maternidad se convirtió en una fuente constante de alegría y orgullo para Lina. Sus hijos, Dasa y Mitya, fueron testigos de una madre que no solo los amaba incondicionalmente, sino que también encontró satisfacción en sí misma. El vínculo entre madre e hijos, ahora más fuerte que nunca, sirvió como testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La entrada de Roman en la vida de Lina trajo una nueva dimensión a su mundo. La relación, construida sobre bases sólidas de comprensión y apoyo mutuo, floreció como un jardín exuberante. Conversaciones profundas y momentos de complicidad llenaron los días de Lina, destacando la importancia de encontrar a alguien que compartiera su visión de un futuro más prometedor. Su matrimonio con Anatoly, que una vez había sido el epicentro de su dolor y desilusión, ahora residía silenciosamente en el pasado. Lina reconoció la importancia de cerrar ese capítulo de su vida para dejar espacio a un nuevo comienzo. La ruptura no fue una señal de fracaso, sino más bien el cierre necesario para permitir que Lina floreciera plenamente. La resonancia dramática del capítulo 30 hizo eco del mensaje de que la vida, incluso con todos sus altibajos, puede transformarse en una obra maestra. El final de un ciclo no representaba el punto final, sino el comienzo de un viaje más significativo.